Muy bien, seguimos en Canal E con más información y comienza un nuevo segmento económico y vamos a comenzar hablando de todo lo que está pasando con el dólar blue, porque bueno, hay una brecha con el dólar MEP y vamos a estar analizando esto con Carlos Burgueño. Eres economista, que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo les va? Gracias por llamar, acá estamos. Bien, gracias por estar del otro lado. Bueno, Carlos, ¿qué está pasando con el dólar? Bueno, y esta brecha que se amplió. A ver, día raro hoy, ¿no? Primero, a Ujú. ver, dos números vamos a dar. El blues tuvo un salto fuerte, 3,78% para arriba, Sí. 1.235 pesos de cierre. O sea, no solamente perforó para arriba en la barrera de los 1.200, que le había costado tanto bajar, Ujú. perforar, sino que además se fue 35 pesos por arriba. Sin embargo, el dólar MEP cayó 0,42 y cerró a 1.139, o sea, redondeamos casi 100 pesos de diferencia entre uno y otro, ¿no? Sí. Entonces, lo primero, también cayó el contado con liqui, hay que decir un 0,22, lo tengo acá Ujú. en pantalla. Hay que ver cuál es el cierre, el contado con liqui siempre tarda un poquito más en activar la pantalla de cierre, pero bueno, va a estar por ahí. No, entonces, lo primero que hay que decir es que no hay lógica como para que el precio del blue se haya escapado tanto, Ujú. ¿no? Habrá que ver después lo que nos cuenten las fuentes del mercado, pero pensá que estamos hablando de un mercado que tiene en un día bravo 5 millones, 6, 7 millones de dólares en operatoria, muy poco comparado con el sistema financiero hoy, que en épocas de blanqueo está por arriba de los 300, 400, incluso a veces 500 millones de dólares por día, no es nada. Entonces, algo tiene que haber pasado. Lo primero que queremos decirle a la gente, a los operadores, es, tranquilo, que no hay nada que haya ocurrido ayer u hoy que justifique tanta alteración, ¿no? Ujú. El primer Eh, dato. Segundo, sí. estaba barato. Convengamos que un dólar blue casi tan cerca de un dólar MEP es algo también ilógico, ¿no? En general, el dólar blue tiene que tener una luz de distancia con el MEP. No sé si 100 pesos como está marcando hoy, pero sí una luz de distancia importante. Ujú. Bueno, el riesgo país también, 1044 lo tenemos hoy. 1044, exactamente. Y es una muy buena noticia. Te diría, la mejor noticia de todo octubre es la baja del riesgo país. Un riesgo país que ya esté por debajo de los 1.100 puntos básicos, que esté en su menor nivel en 4 años, con todo lo que llovió en estos últimos 4 años para la economía argentina, ¿no? Que esté en este nivel y para abajo con expectativas negativas. Recién hace un rato hablaba con Miguel Kigel, un economista. Él me decía Ujú. que esperemos que de acá a fin de este 2024 tengamos 3 dígitos de riesgo país, que no es alocado pensar en eso, incluso pensar en un riesgo país de 800 puntos básicos es muy bueno, es una muy buena noticia. ¿Y para quién es una buena noticia? Para las empresas locales, las empresas argentinas que tengan capacidad de endeudamiento en dólares, Ujú. por ejemplo, todas las compañías petroleras que están en Vaca Muerta, porque van a poder salir al mercado financiero internacional Claro. a buscar financiamiento, a buscar dólares para poder invertir, por ejemplo, en Vaca Muerta o en otros proyectos mineros, cobre, litio, el campo, ¿no? Y esto es muy bueno, esto es una muy buena noticia. Un riesgo país en este nivel, bajando, es una muy buena noticia que además se da por la percepción del mercado de la capacidad de pago de deuda de la Argentina, ¿no? Porque recordemos Claro. que mide el riesgo país. El riesgo país lo que mide es la posibilidad de la Argentina de pagar su deuda, no otra cosa, no la inflación o si el gobierno de Milei está fuerte o débil, Ujú. sino si Argentina puede o no pagar su deuda. Si tenemos en cuenta que hay un vencimiento muy fuerte en enero de 5.100 millones de dólares y que el riesgo país esté bajando teniendo ese vencimiento tan cerca,
es un buen gesto o un símbolo, un síntoma de confianza de los mercados hacia la Argentina. Con lo cual eso es bueno, eso es Ujú, muy bueno, y ojalá que la clase política lo tome y lo asuma ujú, como algo bueno y que perdure en el tiempo y que se profundice la baja, ujú. obviamente, Sí, ¿no? ahora, Carlos, ¿qué está pasando con los bonos también? Bueno, viene de la mano, ¿no? Con el número del riesgo país, pero ¿cómo estás viendo los rendimientos de los bonos? Bueno, los bonos tuvieron un raíz positivo en los últimos, te diría, mes y medio, casi 2 meses, ¿no? Ujú, Y si tomamos toda la gestión de Javier Milei, los títulos públicos reestructurados en octubre del 2020. Vamos a hablar de esos bonos, de los globales y los bopreales, que es la deuda más importante, más fuerte que tiene la Argentina, y la deuda que hay que pagar en enero, que te contaba hace un ratito. ujú. Bueno, desde el comienzo del gobierno de Milei para acá, la deuda pasó, o el BPN, el valor presente neto de la deuda, pasa de $35 más o menos, 35%, a una cotización en algunos casos por arriba del 60%. O sea que mejora, casi duplica su valor de mercado, ¿no? Sí. Eh, Esto es una muy buena noticia porque hay una confianza otra vez en que Argentina va a pagar su deuda. Ujú, Eh, y otra vez, son los bonos que hay que pagar, que hay que liquidar, los cupones que hay que pagar en enero, ¿no? Ahora, Argentina tiene un problema de endeudamiento. No, claro. no estamos ni cerca al final de o en una solución del problema. Hoy estaba Ujú, leyendo una nota de Guillermo Laborda, de nuestro amigo Guillermo Laborda, que publicó en el Cronista, que hace una metáfora que está muy bien, que dice que el tema de los bonos es como si vos fueras a una fiesta a las 2 de la mañana. Puede ser que entres y te diviertas, pero a lo mejor ya pasó. O claro. sea, vas a entrar cuando la fiesta está terminando, Ujú, ¿no? Entonces, nos estamos aproximando a un punto positivo, al final de un ride positivo, a un momento donde hay que empezar ya a tomar decisiones de otro tipo, ¿no? ujú, Ya el año que viene, ya referidas a cuestiones estructurales, como ujú. por ejemplo el cepo, como por Claro. ejemplo la política cambiaria, el atraso cambiario, Ujú, ¿no? Mientras tanto, el panorama, este cierre de año es bastante dulce para el ujú, gobierno. Estamos hablando de lo financiero, ¿verdad? claro. Del mercado financiero. Después, si hablamos de la economía real, es otra cosa, es otra historia. Ujú. Si esto que estuvimos contando en toda esta entrevista, en toda esta charla, llega a la gente, bueno, no lo sabemos. No, lo más probable es que todavía no, ¿no? Que todavía falte. Sí, bueno, justamente el JP Morgan también hoy hizo referencia, ¿no? A estos controles cambiarios que todavía tiene la Argentina, hace foco en eso, ¿no? Que todavía hay que trabajar. Y también, bueno, pronosticó una proyección de inflación para el año próximo del 2% mensual. ¿Crees que esto se pueda dar? Mira, si la inflación del año que viene es 2% mensual, festejamos todo y damos una vuelta olímpica alrededor de la redacción. ¿No? De la hermosa redacción que tienen ustedes ahí en perfil. ¿No? Ojalá, ojalá. Si la inflación fuera de 2% el año que viene, sería una inflación de 24% en el 2025. Sería un gran dato, un Ujú, gran porcentaje. Yo creo que va a estar peleando la inflación, ¿no? ¿Por qué? Entre el 2 y el 3%, más cerca del 3 que el del 2. Podrás tener incluso meses por debajo del 2, pero después vas a subir algunos meses por arriba del 3. ¿Por sí. qué? Porque todavía hay precios de la economía que no se acomodaron, como por ejemplo tarifas. Hoy se conoció el dato que la Argentina, el gobierno argentino no va a llamar a audiencias públicas por las tarifas de electricidad. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente de acá a fin de año no se toquen las tarifas de servicios públicos o que se Ujú, ajusten solamente con la inflación. Ahora, no están totalmente reestructuradas las tarifas, todavía tienen un volumen de subsidio fuerte, importante, ¿no? Entonces es claro. un precio, es un gasto que el Estado sigue teniendo.
ni hablar del transporte. Lo Ujú. mismo podemos hablar de las tarifas de gas y de otras actividades argentinas que tienen un subsidio. O sea, no todos los precios de la economía se han reestructurado, están en equilibrio. Ujú. Sobre todo, insisto, tarifas, combustibles, transporte, etcétera. ¿No? Creo que el rubro que más complicado queda para esta foto de fin de año es el transporte. Así Y esa es, es una tarea que va a tener que realizarse el año que viene. claro. Mientras no la realices, va a seguir habiendo un nivel de ajuste fiscal muy concentrado en, por ejemplo, transferencias a provincias o jubilados y menos en subsidios, que es donde hay que ir a los subsidios. Ujú. Ahora, también hay que tener en cuenta que la gente no da más, no da abasto. Bueno, puede Claro. seguir subiendo la tarifa de luz, subiendo las tarifas de gas. Pero ¿a qué voy con esto? A que todavía hay una tarea fuerte por hacer en ese segmento, en ese capítulo, y esa tarea es inflacionaria. Ujú. Por otro lado, otro gran capítulo que queda de incógnita para el 2025, este año ya está, y tiene la solidez del gobierno como para no avanzar, que es el tema de la política cambiaria, si hay o no retraso cambiario, y si esta idea de mejorar la competitividad bajando impuestos resulta. Ujú. Porque hoy estamos dulces porque están los dólares del blanqueo. Hay que ver si a partir de abril del año que viene, cuando ya no esté este ingreso de dólares, cuando ya dependas del campo otra vez, de la soja, vas a tener un ingreso de dólares que te permita seguir diciendo, bueno, tengo dólares suficientes como para no tocar el tipo de cambio o Claro. tocarlo según el clearing peg, según el 2% mensual. Ujú. Entonces, si el año que viene tenés que ajustar el tipo de cambio, no una mega devaluación del 20-30%, como pide el Fondo Monetario, que el gobierno no lo va a hacer. Pero sí ajustar un poquito más de ese 2% mensual, de ese 24% anual, un 30%, un 40% durante todo el 2025, eso también es inflacionario. Por Ujú. eso yo sería prudente con las expectativas de precios para el 2025, lo que sí te puedo asegurar que va a ser un año infinitamente mejor que este. No, el año pasado, como para darte un porcentaje, la inflación va a ser seguro menor al 50%. Ujú. Ahora, si llega al 24%, ojalá. Ujú. ¿No? Bueno, Seamos todos, optimistas, pero todos parece esperamos difícil. ser optimistas, Carlos, para el año próximo, en todas las áreas. Todos. Entonces, ojalá. Sobre todo en la economía real, ¿no? Sí, Mira, sí, sí, tal te cual. doy el último dato. Se conoció hace un ratito el índice de capacidad instalada de Ujú. la industria correspondiente a agosto, ¿no? Del 2024, datos oficiales del INDEC, ¿no? Mejoró el índice, lo tenés en 61,3% en agosto, Sí, superó el 60%, pero todavía comparándolo con el año pasado, que fue un mal año, está claro. casi más de 5 puntos por abajo, ¿no? 67,9. Y tenés mucha dispersión de sectores, por ejemplo, refinación de petróleo, vaca muerta, Ujú. están de fiesta, 82%. Pero, por ejemplo, la producción de neumáticos, productos de caucho y plástico, lo tenés en 48,7, por debajo del 50%. Lo mismo los textiles, Ujú. 50,4. Con lo cual, acá en la economía real todavía falta mucho para poder confirmar que estamos saliendo de una recesión. Ujú. Perfecto. Carlos, completo como siempre todo tu análisis y bueno, muchas gracias por este contacto.